Vamos a dar comienzo a la unidad número 12, opioides. Opioides también llamados narcóticos. Así que los comparto con ustedes la pantalla de los narcóticos. El opio se conoce desde la antigüedad, ya del siglo II antes de Cristo, y se lo conoce como tintura de opio. La droga tipo es la morfina y se llama es la droga tipo, Morfeo viene de morfina, del dios griego para el dolor. La morfina entonces es una droga alcaloide y es el prototipo y se considera la más usada, la más conocida, la más difundida en todo el mundo para el tratamiento del dolor. Toda la morfina o todo el grupo de estos fármacos se llaman no opioides, entonces una forma del tratamiento del dolor en su clasificación hablaría de drogas no opioides y opioides, y dentro de los no opioides estarían los AINES y los corticoides. Entonces la morfina es la droga tipo. Otros que se sintetizan a partir de la morfina son otras drogas que ahora las vamos a ver, que son los opioides sintéticos. La codeína es un derivado de la morfina y se usa para tratamiento del dolor y también para jarabes para la tos, pero se ha prohibido en chicos. Eh, la codeína entonces fundamentalmente se usa para jarabes. También se puede usar para el dolor, pero se usa para jarabes. Ya últimamente se lo ha dejado solo como analgésico y, los efectos de la codeína son los mismos que los de la morfina. Entonces, la folcodina es un derivado de la morfina, la heroína es un derivado de la morfina. Entonces, ustedes al saber los efectos de morfina saben todas estas. El fentanilo es una droga sintética que deriva de la morfina, pero es 100 veces más potente que la morfina. O sea que un centímetro de morfina equivale y un centímetro de fentanilo, el fentanilo tiene 6 veces más poder analgésico y todos los efectos indeseables igual para el fentanilo. Y la metadona es una droga que se usa cuando la dosis de morfina es alta, uno lo cambia a los pacientes en tratamiento del dolor con metadona para el tratamiento del dolor. También tiene los mismos efectos en cuanto a la acción depresora respiratoria, antiemético, antitusivo, constipante y constricción biliar, pues se metaboliza en el hígado, pero es exactamente igual a la morfina, pero se usa en lugar de la morfina. El dextropropoxifeno es una droga que tiene propiedades parecidas, pero tiene sobre todo metabolización hepática y eliminación hepática, también útil para el dolor. Y el tramadol es otra de las drogas que está en nuestro país, que tiene una acción central y se usa previo a la morfina. En general, el tramadol se usa previo a la morfina. Bueno, entonces uno para el tratamiento del dolor puede indicar morfina o sus primos hermanitos. ¿Cuándo lo usa? Cuando el dolor es muy fuerte, en traumatismos importantes, sobre todo en quemaduras y cáncer, o en el infarto agudo de miocardio en las primeras dosis del dolor muy fuerte hasta que se solucione. La morfina también hay que elegir muy bien a qué paciente se lo vamos a dar en la preanestesia. ¿Por qué? Porque es depresor respiratorio, depresor cardíaco y produce enlentecimiento del corazón con hipotensión. Así que son unas cuantas cositas a tener en cuenta. Y vamos a hablar, cuando hablamos de opioides, vamos a hablar para todos igual, o sea, todos pueden dar depresión ventricular, todos son útiles para la tos y todos pueden dar un efecto constipante, todos. No se concibe que alguien tome un analgésico opioide sin que deba tomar un laxante por el efecto que tiene. Acá tienen todas las drogas, acá tienen cuáles son las dosis y acá tienen los mecanismos indeseables más comunes. Y respecto de la toxicidad, bueno, ustedes saben que los AINES pueden dar nefropatía eh, y el uso crónico de AINES puede dar problemas, por ejemplo, cáncer urinario. En cambio, la morfina no tiene esos problemas. El uso de opioides, entonces, sobre todo, tienen un efecto relajante del músculo liso, lo relaja al paciente y esto explica
porque afloja el dolor en las contracciones sobre todo. Otro efecto que tiene es el de provoca relajación e hipnoanalgesia, y otro de los efectos que tiene es que puede ser reemplazado por la morfina por distintas drogas porque hay una tabla de equivalencia, entonces a veces no se consigue y se puede usar otro. Si las dosis son muy altas y hay problemas, hay una forma de rescatar, que es la naloxona, que está siempre en la mesa de las anestesias, y cuando la acción de la morfina en algunos pacientes es prolongada, rápidamente la naloxona lo despierta y lo hace reaccionar, mejorando esto. Hay una serie de combinaciones de drogas que se utilizan para el dolor, donde mezclan esteroides y no esteroides, y lo más común es que haya un mix de esto para evitar los efectos indeseables exclusivamente de uno o de otro, entonces se tratan de unir dos para usar la potenciación. Hay distintos receptores opioides en distintos lugares. No los quiero complicar con ese tema porque vamos a entrar en algo que es medio complejo, pero los receptores opioides están en varios lugares. Estos receptores tienen siempre el mismo mecanismo de acción. Estos receptores se llaman mu, kappa, delta y epsilon, y las drogas, en base a dónde actúa más o dónde actúa menos, son los efectos que vas a tener. Entonces, acá está el tipo de receptores y acá la función que tiene. No me interesa que sepan que hay receptores para la morfina y que en base a la droga que se utilice van a ser, pero todos tienen los mismos efectos, en más, en menos, indeseables. Entonces, de eso quiero que recuerden. ¿Por qué es tan utilizada la morfina? Porque la morfina transforma en el cerebro, a través del estímulo de los receptores mu, lo feo en agradable. Cuanto más feo, más agradable. Cuanto más disfórico, más desasosiego, más disconfort el paciente, más placer, más alivio. Por eso se los llaman narcóticos. Entonces, en cualquier sufrimiento la morfina sería útil. También provoca acción psicodélica, o sea, altas dosis de morfina tienen un efecto psicotrópico, obviamente tiene que tener el dolor de base para que lo transforme lo feo en lindo. ¿eh? Em, la acción de la morfina no solo es periférica, sino sobre todo a nivel central, por eso decimos que cambia la información en el cerebro. Recuerden que el tálamo y todos los núcleos de la base del cerebro, la hipófisis y demás, son los que provocan estos cambios cerebrales. Y entonces, al actuar sobre la hipófisis, libera gonadotrofina y corticotrofina, y esto hace que la persona se sienta bien y esté activa, a pesar de tener un dolor por dentro que lo esté eh, molestando o haciendo sufrir mucho. Las dos últimas drogas, como son corticotrofina y la hormona folículo estimulante, se consideran hormonas que son favorecidas por la administración de la morfina. Cuando el paciente tiene altas dosis de morfina, la pupila está dilatada. Característicamente la pupila está chiquita. Entonces, una de las cosas como cuidadores que ustedes tienen que ver es mirar siempre el tamaño pupilar. Es un depresor respiratorio importante, se usa en el cáncer terminal para controlar la respiración cuando no hay otras posibilidades de sobrevida, pero le da confort. También se usa en el infarto agudo de miocardio porque suprimen el dolor, y en los pacientes con sufrimiento respiratorio también se pueden usar. Si te pasas de dosis, provoca la muerte. Y acuérdense que se usa para la tos. Ahora se trata de no usar en chicos el tema porque provoca adicción y casi no se usa. La acción de la morfina no solo es central, sino también es una acción a nivel respiratorio, disminuyendo la liberación de histamina, que es lo que genera la tos en asmáticos o cuando tenés algún problema respiratorio. También actúa sobre el centro del vómito, y las dosis altas es muy común que provoquen estados nauseosos. El 40% de los pacientes tienen vómitos con dosis bajas de morfina, así que eso es un tema
a considerar siempre que uno da morfina. Provoca depresión respiratoria y disminución de la circulación. Recuerden eso, en el cerebro y en el corazón, disminución de la circulación, hipotensión y bradicardia. Bradicardia, el corazón late lento. Por eso es tan peligrosa la morfina. Depresión respiratoria, depresión cardiovascular son unos efectos a tener en cuenta. Por último, a nivel del aparato digestivo, provoca sequedad de la mucosa con disminución de la acidez gástrica y sobre todo a nivel intestinal, la constipación tremenda. Tal es así que siempre que se da morfina se da asociada a un laxante todos los días. También provoca disminución de las contracciones uterinas, por eso nunca se usa en el embarazo. La intoxicación aguda, además de los problemas gástricos, recuerden la miosis, esto es muy fácil si el paciente está deshidratado, y cuando nos pasamos de dosis el paciente puede presentar sueño, estupor, coma, si es un deshidratado, pueden tener serios problemas. Bueno, ahora les quiero ir a la parte práctica. Miren, esto es una escala para el dolor. El peor dolor es 10. Nosotros tenemos que hablar un lenguaje que la persona pueda entender. Le hacemos una tirita y le decimos, a ver, esto es nada y esto es mucho. Marcame donde tenés dolor. Entonces esto puede ser una cosa objetiva. Otra cosa puede ser que él entre 0 y 10 en una escalerita, 0 es nada y 10 es insoportable, que él me marque qué dolor tiene. Me parece que esta es la más objetiva. Para ustedes esta es otra que se usa, pero no es muy compleja. Otra de las cosas, ¿qué pasa cuando un paciente es demente o tiene dificultad para hablar y ustedes están tratando de evaluar el dolor? Son los cuidadores los que pueden describir conductas que sugieren dolor. Por ejemplo, un alejamiento repentino de actividades sociales, irritabilidad, una mueca, algo que el paciente, ustedes están todo el día con él, entonces el paciente frunce el ceño, cierre los ojos, hace un gesto, mueve la boca, algo que a ustedes le indique que tiene dolor, porque si le van a hacer un test de dolor va a ser muy difícil, así que todo este tema de qué tiene que hacer el cuidador para evaluar el dolor es un tema muy complejo porque en ellos las escalas no funcionan. Me refiero para cualquier tipo de dolor. Entonces, y si es un demente o si es una persona que tiene disminución de la capacidad mental o le cuesta hablar, ustedes tienen que ver cómo van a evaluar el dolor y eso es un desafío en los cuidadores, a veces la escala del dolor. Acá les dejo una lista de los analgésicos no opioides con datos que son de interés para la tablita de ustedes. De los no opioides, los más importantes son la aspirina, el paracetamol y todos los que actúan sobre la COX-2. Acá tienen las cosas más interesantes de ellos. Y respecto de la, las reacciones adversas de las drogas AINES, acá tienen la listita, ustedes detienen el video y ven los efectos indeseables. Recuerden, lo digestivo es lo más importante. Respecto de la morfina o los opioides, y que a partir de morfina y derivados, acá tienen la lista de la morfina y los derivados. Y respecto de otros analgésicos opioides, son los sintéticos. Esto, recuerden, no los van a usar, pero ustedes conozcan algunos nombres para recordar, pero los efectos indeseables los agrupan todos como si fueran la morfina, como en la diapositiva anterior. Respecto de, o sea, con acordarse de morfina, se van a acordar de todo. La morfina tiene varias ventajas. La morfina se puede dar oral, se puede dar en parches, se puede dar subcutánea, se puede dar bebible, se puede dar en jarabe, se puede dar a través de la piel, se puede dar endovenosa, intramuscular, subcutánea. Hay muchas posibilidades, por eso es una droga tan usada por lo bondadosa que es y bueno, y cuando encontrás la dosis, lo eficaz que es. ¿Cuál es el problema? El acostumbramiento. Pero no solo se usa para cáncer, hay muchas otras causas que podemos usar morfina y que es para aliviar el sufrimiento humano, así que bueno, es todo un tema la morfina, pero no hay que tener miedo cuando uno conoce y va despacito
actuando sobre el dolor. Les dejo las tablitas, pero me parece que solamente de esto ustedes van a recordar los nombres en su famosa cartulina, pero los efectos indeseables son los mismos que mencionamos para la morfina, así que ahí no hay mucho para comentar. Respecto de las equivalencias, recuérdense que la droga sobre la cual todos comparan es la morfina, entonces todo el resto de las drogas se compara con la potencia de la morfina. Pero entonces yo si estoy con un paciente que le doy, por ejemplo, morfina oral de 30 miligramos y no consigo, puedo conseguir meperidina 300 miligramos o hidromorfona 7,5. Entonces yo esto no me lo acuerdo de memoria, tengo que tener una tablita. Entonces voy cambiando de uno a otro fármaco y de esa manera el paciente sigue manteniendo el equilibrio. Eh, Cuando los AINES llegan a un nivel, yo los aumento, lo aumento, y llegan a un momento que ya no controlan, ¿eh? Entonces yo lo que tengo que hacer es agregar un opioide al AINE. Entonces usa una combinación de drogas. No saco uno para poner otro. Voy poniendo hasta donde puedo y después sumo el otro y los pongo los dos para el tratamiento del dolor. Es lo que se llama tratamiento combinado. Muy bien. Algunas características de los opioides, se los dejo acá. Recuerden, receptores Mu cerebrales y transforman lo feo en lindo. Esa es la clave, esos son los efectos indeseables a recordar. Y les dejo algo de bibliografía para que ustedes puedan leer. Respecto de la adicción, no hay que tener miedo, pero hay que ser muy precavido. Bueno, ojo con los trastornos hepáticos, ojo con los pacientes con patología pulmonar porque causa depresión respiratoria, ojo si la gente es mayor o tiene algún grado de demencia porque el delirio es mucho mayor. En los pacientes con demencia, con traumatismo de cráneo, casi no usamos morfina porque después si tiene un síntoma neurológico no sabemos por qué es. Y en los pacientes con falla renal, el problema es que la morfina se elimina por riñón, entonces al el riñón tener una acción mucho más lenta, evitamos darlo porque puede acumularse en sangre al no eliminarlo y va a tener efectos tóxicos. Y ojo, el estreñimiento, esto, la constipación, entonces recuerden, morfina igual a laxante, siempre laxantes para el manejo de estos pacientes. Después, algunas consideraciones para mejorar la calidad de vida del paciente y por último, algunas recomendaciones en particular en geriatría. ¿Cuáles son los cuidados si son personas mayores que tienen que tener con los AINES y con los opioides? O sea, este es el resumen de antiinflamatorios. No opioides y opioides y dentro de los AINES los no esteroides y los esteroides. Y con esto damos por terminado el capítulo de tratamiento del dolor.